Abordamos a médicos especialistas sobre los principales síntomas de la nueva variante de COVID-19 que ya está presente en más de 30 países, el nivel de riesgo que representa y la importancia de estar vacunado. Ya le contamos. Gremial de exportadores señalan cuáles son los rubros que registran menos ventas al exterior en los primeros 3 meses del año. Ven desventajas en la competitividad. También le contamos qué dijo el embajador de los Estados Unidos, William Duncan, sobre la libertad de prensa en El Salvador, la vigencia del régimen de excepción y la reunión de un congresista ruso con funcionarios de gobierno. Siguen declarando testigos en el juicio por el caso Tregua entre pandillas. La vista pública casi cumple una semana de desarrollo. Conozca más detalles. En noticias internacionales, autoridades de México rescatan a más de 130 migrantes, entre ellos 60 niños, todos procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras. Fueron localizados hacinados en un furgón cuando intentaban llegar a los Estados Unidos de forma irregular. 8:02 PM. Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición estelar de Noticiero Hechos. Los saluda Roxana Webb y vamos a comenzar con los hechos contándoles que la presidenta de Coexport explicó cuál es el comportamiento precisamente de las exportaciones durante el primer trimestre del año, donde se reporta una reducción de más de $150 millones mensuales. Conozcamos cuál es la situación. Una reducción del 4% en el valor de las exportaciones y un incremento del 1.5% en volumen es lo que reporta la Corporación de Exportadores de El Salvador durante el primer trimestre de 2023. Uno de los rubros que presenta una baja es el de textil y confección. Esto según la titular de Coexport, porque el año pasado se exportó en gran cantidad, pero el producto aún no ha sido consumido, y se espera que la situación cambie hasta el segundo semestre de este año. Bien es cierto, hemos bajado en este primer trimestre en términos de valores, pero nos agrada que en términos de volumen se hayamos subido. Ahora, ¿qué sucede? Ese volumen que ha subido es que el producto que estamos exportando más no tiene tanto valor como el otro que dejamos de exportar. Entonces, ese ha sido el efecto que hemos tenido en este primer trimestre. Sin embargo, tenemos buenas perspectivas y lo que tenemos que hacer es buscar estas nuevas oportunidades que se presenten. Según Silvia Cuellar, El Salvador debe ser más competitivo a nivel regional, pues existen empresas estadounidenses interesadas en comprar productos centroamericanos. Para esto se debe mejorar la facilitación de procesos, por lo cual ya están trabajando en conjunto con el gobierno en un plan que incluye la digitalización de tramitología y la modernización del puerto de Acajutla. Una sola empresa que ha apostado por comprarle a la región, no a El Salvador, a la región, 200 millones de productos a Centroamérica en 5 años. Ahí estamos nosotros con una apuesta que podemos aprovechar. También hay otro que ha indicado que va a comprar 2.500 millones de dólares en 10 años a la región. Estas son grandes marcas en Estados Unidos que dicen, yo voy a comprar a la región. En el 2022 se exportaron $7.000 millones con un promedio mensual de 660 millones en el primer trimestre, mientras que durante este año, de enero a marzo, se reportan $1.700 millones en exportaciones, con un promedio mensual de 500 millones. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Empresas dejaron de invertir en el país hasta $99 millones durante 2022. De acuerdo con la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de El Salvador, Carmen Aida Muñoz. Sin embargo, destaca que por ahora hay varias empresas interesadas en invertir en el territorio. No obstante, los inversionistas nos piden a nosotros certeza y predictibilidad. El tema de las leyes, piden que las leyes sean consultas, que las leyes pasen un proceso de consulta y que no se den sorpresas con leyes. Como les repito, en el tema de seguridad están satisfechos, se sienten seguros. Sí tenemos varias inversiones que tenemos, como decimos, en línea de espera de que están por invertir. Lo que pasa es que un proceso de inversión toma de 1 a 2 años para que se concretice. Pero sí tenemos como AmCham empresas que han venido a nosotros para hacer la debida diligencia.
Participa en el sorteo de 8 tablets y sé uno de los felices ganadores. Si eres asociado de ACOMI DRL, participa en el sorteo de 8 tablets por apertura o incremento en tu cuenta de ahorro escolar. En ACOMI DRL siempre recibes más por tu dinero. Consulta bases y condiciones de la promoción en sitio web y redes sociales. ACOMI DRL, evolucionamos por ti. Pequeños y medianos productores mantienen sus proyecciones para la siembra del 2023. Se espera una disminución en la cosecha del 5% en comparación del año pasado. La producción agrícola para este 2023 podría presentar una disminución del 5% en comparación con el año anterior. Según el presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Luis Treminio, se tiene un déficit en la cosecha, lo que ocasionará que para el próximo año exista menos producto. La reducción es de un 5% en relación al 2022 y si la ponemos en relación al 2021, la reducción es del 33.83% en relación al 2023. O sea que con esto estamos diciendo que el gobierno no ha hecho mayor cosa para buscar cómo minimizar el impacto de la crisis alimenticia que se los avecina y que nosotros hemos venido diciendo desde el marzo de 2022. A partir de mayo y junio los productores siembran la primera cosecha. Dentro de las proyecciones se espera una producción para este año de 19.811.230 quintales entre arroz, frijol y maíz. 14.923.300 quintales en la producción de maíz, 2.025.000 en la producción de sorgo, 2.150.000 en la producción de frijol y 712.500 quintales de arroz. Sin embargo, los productores advierten que para este año la cosecha se verá afectada por el fenómeno del Niño, impactando principalmente en la zona oriental. A partir del mes de julio, las posibilidades de incidencia del fenómeno del Niño suben en un 50% y en los meses de agosto, septiembre y octubre las posibilidades de que los afecte el fenómeno del Niño son de un 60%. O sea que si se cumple el pronóstico del fenómeno del Niño, vamos a tener problemas en la zona de Oriente, que es cuando se siembra la postrera. Además, los productores continúan pidiendo al gobierno y al órgano legislativo se decrete la exoneración del IVA para todos los insumos agrícolas que utilizan los productores del subsector de granos básicos, para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Puntos Texaco sigue premiando tu lealtad con combustible gratis. Al momento de realizar tu compra en Combustible Texaco, indica al empleado de pista que vas a acumular puntos Texaco por tu compra. Sigue acumulando puntos y canjealos por combustible gratis. Si aún no estás registrado, regístrate ya. Texaco con Tecron, libera tu potencial. En otros temas, consultamos a un médico especialista en enfermedades respiratorias con respecto a la nueva variante del virus transmisor del COVID-19. Conozcamos los principales síntomas y el nivel de riesgo que representa. La más reciente subvariante de Omicron, virus que provoca el COVID-19, detectada ya en más de 30 países, puede generar 3 síntomas principales: fiebre intensa, tos e inflamación en los ojos, mejor conocida como conjuntivitis. Es más contagiosa pero menos mortal. El médico infectólogo Iván Solano considera que debe tomarse en cuenta que de llegar al país podría generar un brote de contagios. Se ha comprobado desde que surgieron es que esta subvariante puede ser mucho más resistente a la protección de las vacunas. Pero recordemos que las vacunas en general y sobre todo ahora las que tenemos, las vacunas bivalentes, han demostrado que me previenen enfermedad severa y me previenen la hospitalización y me previenen que yo vaya a morir de COVID. Entonces, eso se sigue manteniendo con esta subvariante. Según el especialista, es importante que la población se haya vacunado contra el COVID-19 y considera que lo ideal es contar con un esquema completo de 3 dosis de vacuna monovalente y un refuerzo con vacuna bivalente.
De esta forma se pueden prevenir un repunte de casos. Sin embargo, personas con enfermedades crónicas podrían necesitar más dosis. En aquellos casos de niños mayores de 5 años en adelante que tengan factores de riesgo, como por ejemplo ser diabético, tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tener infección por VIH, estar en tratamiento por cáncer, debe recibir al menos 4 dosis de vacunas contra COVID monovalentes y además recibir un refuerzo con vacuna bivalente, e incluso este grupo de personas a los 4 meses de haber recibido el refuerzo de vacuna bivalente, ponerse otra vacuna bivalente. Esta nueva subvariante de Omicron es denominada XBB.1.16 y según Solano, aunque no es motivo de alarma, deben mantenerse las medidas de bioseguridad para no quedar expuestos ante el virus. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Néstor Hernández. El nuevo jabón Venza te va a encantar. Toda tu familia conocerá su aroma, suavidad y protección en un solo producto. Vamos a la pausa. Vamos a contarles ahora que el embajador de los Estados Unidos se dirigió por primera vez a los medios de comunicación para abordar temas relacionados a la seguridad y la libertad de expresión. El embajador de los Estados Unidos, William Duncan, a 3 meses de su llegada, hizo su primera intervención y se refirió a diversos temas, entre estos el régimen de excepción, a más de un año de su implementación y que ha dejado la captura de más de 67.460 personas perfiladas como pandilleros. El representante de los Estados Unidos espera que se siga el debido proceso para quienes han sido detenidos. Bueno, yo creo que primero, yo soy muy consciente del daño que han hecho las pandillas aquí en El Salvador en el transcurso de los últimos 30, 40 años. Entonces, le toca al gobierno de El Salvador escoger las políticas de seguridad que van a emplear en contra de las pandillas. Entonces, yo quiero ser respetuoso de las medidas que están empleando, pero a la vez quiero decir que un sistema de justicia penal tiene que respetar el debido proceso de la ley y siempre vamos a abogar por eso. Entonces, Duncan también se refirió al papel de los medios de comunicación en el país, mientras algunos dicen que se socava la libertad de prensa durante la conmemoración de esta fecha que pone en perspectiva la importancia de los mismos. El embajador dijo que aún existen garantías para los medios de comunicación. Libertad de la prensa, creo que es una oportunidad subrayar que la libertad de la prensa es fundamental para cualquier democracia. Que todavía ustedes tienen garantías de libertad de prensa. Tal vez hemos visto algunos retrocesos en ese campo, pero básicamente yo creo que los medios aquí en El Salvador están libres todavía de criticar, de opinar, y hay una amplia rango de opinión aquí disponible cada día en los medios, ¿no? También se refirió a la reunión de un congresista ruso con funcionarios del gobierno salvadoreño. En el caso de Rusia, basta con decir que cada país tiene que escoger su política en el exterior, pero para nosotros lo que está pasando en Ucrania es una tragedia, es un crimen realmente lo que está pasando, y estoy orgulloso del papel que está jugando los Estados Unidos en apoyar a Ucrania. Duncan brindó esas declaraciones durante la firma de un convenio que busca mejorar oportunidades laborales a las personas con discapacidad. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Marcela Rivera. Vives mejor, durmiendo bien, menos desvelo, más descanso. Somnium, ahora en Gel Caps, inductor del sueño, no crea dependencia. De Laboratorios Fardel. Vives mejor, durmiendo bien, menos desvelo, más descanso. Somnium, ahora en Gel Caps, inductor del sueño, no crea dependencia. De Laboratorios Fardel. Somnium, menos desvelo, más descanso. Ahora en Gel Caps, inductor del sueño, no crea dependencia. De Laboratorios Fardel. Presentó. En los tribunales continúa el juicio contra los exfuncionarios vinculados al caso Tregua entre pandillas. Los primeros testigos ya fueron presentados por la Fiscalía General.
El proceso judicial en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes, y el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, continúa en los tribunales, donde la Fiscalía General de la República ya presentó a los primeros testigos que declararon sobre las irregularidades detectadas al interior de los centros penales durante la denominada tregua entre pandillas. De acuerdo con fuentes presentes durante la audiencia, entre los testificantes se encuentran 5 personas con régimen de protección y Óscar Arévalo, quien se desempeñó como subdirector de seguridad del Centro Penal de Izalco. Las declaraciones de los testigos confirman que entre los años 2011 y 2013, tiempo en el que se desarrolló esta tregua, los mediadores Raúl Mijangos y el obispo Fabio Colindres ingresaban sin ser registrados por los custodios del Centro Penal de Izalco y se permitía la salida de internos y cabecillas a otros centros penales a fin de negociar una disminución de los homicidios. Otra de las irregularidades reveladas por los testigos fue el ingreso de discomóviles y la realización de fiestas donde eran ingresadas mujeres desnudas, así como el ingreso de personas sin control y no se tenía un registro de visitas íntimas. En cuanto a las requisas, uno de los declarantes explicó que la mayoría de estas eran simuladas, ya que una vez incautaron 50 celulares que posteriormente le fueron devueltos a los reos. Además, se realizó la extracción de equipo informático con el supuesto fin de eliminar videos de seguridad que delataran estas actividades ilegales. También se conoció sobre el ingreso de ilícitos como pistolas 9 milímetros, escopetas y granadas al interior de un saco de boxeo, así como la entrega de teléfonos celulares, manos libres y cargadores a los reclusos. En torno a este caso, se espera que comparezcan 30 testigos presentados por la Fiscalía, quienes brindarán insumos para sustentar el proceso que se sigue en contra de los exfuncionarios. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Cementos Progreso, ahora en El Salvador, pone a prueba la experiencia de más de 120 años. Más de 100 escuelas públicas ya cuentan con internet satelital de Starlink y se espera que más de 1,000 centros educativos sean conectados a esta red durante este año. Según el superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, con esto buscan reducir la brecha digital. Porque mucha gente pensaba que iba a ser un internet de que había una nube encima y ya no iba a funcionar. Hemos podido ver de que bajo lluvia y en lugares remotos estamos teniendo velocidades de hasta 200 megabits, inclusive más. Las pruebas que nosotros hemos hecho en las escuelas nos han llegado hasta 300 megabits. Estamos hablando de velocidades muy importantes que solo las vemos aquí en la capital, en lugares donde los operadores tienen red de fibra óptica. Nosotros lo llevamos a lugares remotos, velocidades como las que da la fibra óptica. Sí, claro, son lugares que jamás habían tenido internet y ahora, gracias a esta tecnología de internet satelital, podemos... Un informe de UNICEF revela que la salud infantil está bajo alerta roja por falta de vacunación masiva contra enfermedades de alto riesgo. Conozca más en la siguiente nota. El resumen ejecutivo de UNICEF sobre el estado mundial de la infancia en cuanto a vacunación reveló que el planeta enfrenta una alerta roja en materia de salud infantil, problemática que se intensificó con la pandemia de COVID-19, creando una brecha donde más de 67 millones de niños no tuvieron acceso a la inmunización de algunas enfermedades mortales. Actualmente, a escala global, un 18.2% de niños tienen 0 dosis aplicada, es decir, 1 de cada 5 y 7 de cada 10 no están vacunados contra el virus del papiloma humano. Las vacunas en infantes cada año salvan aproximadamente a más de 4.400.000 vidas en el mundo, cifra que podría incrementar para 2030 a 5.800.000 si se cumplen con los objetivos de inmunización para ese año. El documento revela que los menores que no cuentan con vacunas, en la mayoría de casos viven en comunidades rurales, asentamientos urbanos y zonas donde imperan conflictos y crisis. UNICEF advierte que para mejorar la cobertura de inmunización y la atención de salud, los gobiernos y los aliados deben unirse para invertir en atención primaria a escala nacional y adaptar mejor el apoyo de los donantes a las prioridades y contextos nacionales para garantizar el acceso a la vacunación a niños y niñas. Moisés Bonilla, Noticiero Hechos.
Laboratorios PAI, cuidando tu salud, presentó. La Fiscalía General informó que el exministro de Justicia Benito Lara y su grupo familiar deberán devolver al Estado $109.555.87 por enriquecimiento ilícito. Este fue el resultado de la audiencia probatoria que se desarrolló en la Cámara Primero de lo Civil de San Salvador. Que el señor Benito Antonio Lara Fernández tendrá que devolver al Estado de El Salvador la cantidad de $39.253.23 de los Estados Unidos de América. La señora Ana Emilia Zelaya de Lara, esposa del funcionario, devolverá al Estado de El Salvador la cantidad de $2,000, y la hija del funcionario, Ileana Briseida Lara Campos, se le condenó a restituir al Estado de El Salvador la cantidad de $68.302.64 de los Estados Unidos de América, haciendo un total de $109.555.87 que tendrán que devolver al Estado de El Salvador. Asimismo, se le inhabilita 10 años al señor Benito Lara para que ejerza funciones públicas, y así ha sido el fallo. Probá Cementos Progreso y comprobá por qué un cemento de calidad te conviene más para tu construcción. Ahora contarles que peatones que a diario transitan sobre la 25 Avenida Sur en San Salvador piden mejorar la señalización para que los conductores les permitan cruzar de manera segura. Esta arteria se encuentra justo frente al Hospital Rosales. Esto es lo que viven a diario los peatones sobre la 25 Avenida Sur de San Salvador. En este lugar también transitan pacientes del Hospital Rosales, quienes para llegar a sus citas médicas utilizan las rutas del transporte público que circulan en la zona. Aquí los segundos para no perder la vida intentando cruzar esta calle son determinantes, ya que algunos conductores y motoristas que circulan a excesiva velocidad no respetan al peatón. Mucho cuesta pasarse la vía y es el único acceso hacia el otro lado. Cuesta bastante. Necesario porque si no atropellan a la gente, los motoristas solo corren y no respetan al peatón. Porque hay mucho peligro que corre uno, va. Ya uno de anciano y de todo enfermo no puede, pues, ¿verdad? En lo que va del año, un 36,19% de las muertes relacionadas en accidentes de tránsito fueron peatones. Es decir, que en el país diariamente se registran entre 70 o 100 casos. Acá en este punto de San Salvador, las personas sugieren la construcción de una pasarela o señalizar bien zonas peatonales que permitan el desplazamiento para personas con discapacidad, pacientes del Hospital Rosales, y además que se señalicen debidamente las paradas de buses para que las personas puedan bajar o abordar de manera segura y evitar un accidente. Que tendría que haber un lugar donde los pacientes o personas discapacitadas puedan pasar fácilmente. O sea, la pasarela es bien importante porque vemos personas pues que ya nos es bastante difícil pasarnos la calle así, ¿verdad? Yo sé que aquí no es correcto, ¿verdad? Está prohibido, no hay una parada de buses. Sin embargo, como uno ha visto que para y uno se queda aquí esperando, pero a ver qué pasa. Actualmente esta es la única forma en la que peatones, usuarios del Hospital Rosales e incluso su personal médico puede cruzar la 25 Avenida Sur en San Salvador, una de las arterias más transitadas de la capital, y en vista de la velocidad en la que transitan algunos conductores, hacerlo pone en riesgo sus vidas a diario. Aldair Tadeo. Florida, un estado de Estados Unidos donde es inmigrante alrededor del 20% de la población, contará a partir del 1 de julio con una dura ley migratoria que, según sus críticos, deshumaniza a los indocumentados y perjudica a la economía local. Las voces en contra de la ley, que se han escuchado a lo largo de todo el trámite legislativo, se acrecentaron este miércoles con la llegada del texto al despacho del gobernador Ron DeSantis para su firma, que nadie duda que estampará
pues es él el promotor. Contempla, escuche usted, penas de hasta 15 años de cárcel a quien transporte a Florida inmigrantes indocumentados, así como multas a empleadores que contraten a personas sin papeles. Estas son las normas más controvertidas que ha promovido el gobernador que tenemos en pantalla. Y en México, decenas de migrantes fueron rescatados. El periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, nos informa. Adelante, te escuchamos con el reporte. Así es, un gusto poderlos saludar, compañeros en los estudios y amigos televidentes hasta El Salvador. En efecto, es momento de conocer información referente al fenómeno de la migración y sus diferentes aristas. Y es que las autoridades del Instituto Nacional de Migración de México dieron a conocer que identificaron un furgón. Al interior de este iban al menos 139 migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes viajaban de manera irregular hacia los Estados Unidos, iban hacinados en condiciones precarias. Afortunadamente fue identificado en uno de los controles vehiculares que las autoridades mantienen constantemente en el país azteca. Uno de los puntos que también han destacado es la gran preocupación de los menores no acompañados. Por ejemplo, en este grupo iban más de 60, en su mayoría procedentes de Guatemala también. Es por eso que han mencionado que van a redoblar para los próximos días este tipo de acciones ante el fin del título 42, donde se tiene previsto que se tenga una avalancha de migrantes, principalmente de Centroamérica, en búsqueda de la aplicación como el CBP One y el parol humanitario, todo para llegar acá a los Estados Unidos. Estaremos pendientes del desarrollo, las políticas migratorias que están anunciando, y es que también se ha hecho el despliegue de cientos de elementos de la patrulla fronteriza en estos puntos para evitar el ingreso de las personas migrantes y que se registre una crisis en los próximos días. Informó desde Los Ángeles, California, para la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por tu reporte. Y Rusia dice que derribó 2 drones que tenían como objetivo el Kremlin y acusó a Ucrania de intentar matar al presidente Vladimir Putin. Moscú aseveró que los aparatos fueron desactivados por sus servicios especiales con radares electrónicos. El mandatario ruso no estaba en el Kremlin en el momento del presunto ataque, según afirmó su portavoz. Además, según la agencia estatal de noticias, el funcionario también aseguró que no hubo daños materiales en los históricos edificios que sirven de sede a la presidencia del país. El gobierno ucraniano, por su parte, negó cualquier vinculación con los hechos y respondió que está ocupado en liberar su territorio de las fuerzas rusas y no en organizar atentados. Son las 8:59 y antes de despedirnos queremos compartir con ustedes el mapa de radar del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Persisten las lluvias y tormentas de forma generalizada sobre el territorio nacional, moviéndose en dirección al suroeste. La mayor actividad eléctrica se registra sobre la franja costera occidental y central. Se observa el ingreso de tormentas sobre la franja montañosa norte del departamento de Chalatenango, Cabañas y norte de San Miguel, según el reporte de las autoridades. Tenemos que estar pendiente de cualquier anuncio. Recordemos que aunque oficialmente no ha iniciado la temporada de lluvias, ya se registran estas precipitaciones y pues sabemos que vivimos en un país vulnerable y por eso pues debemos estar pendientes con lo que dicen las autoridades en cuanto a los lugares que deben de ser evacuados debido al riesgo. Nosotros así nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Feliz noche.